Hola a everyone. todos. Thank you for Gracias por joining estar us con today. We're going nosotros. to get Vamos a started comenzar now, ahora right at the hour. puntual. Mi My nombre name es Isa is Isa Camarillo y soy Camarillo, la and I'm the investigadora research director directora en at Public Public Citizen Citizens Global Global Trade Trade Watch. Watch. Antes de Before comenzar, we begin, por please favor note noten that que some tendremos additional interpretación information is disponible esta available. mañana. Please refer Por to the favor, instructions on how to está la access them in the información en el chat. chat. Antes de comenzar, quisiera hacer mención que tenemos interpretación en español disponible. Por favor, vean las instrucciones en el chat para obtener acceso. This Muy event bien, is este evento es particularly particularmente important because importante we're porque coming together estamos at a critical reuniéndonos en un moment momento as crítico. Immigrant Heritage Como el Month has mes de la herencia closed. Communities inmigrante, across the country are las facing comunidades a lo ongoing largo del país decisions from están ICE tratando de records, ver detentions, la cantidad de and problemas que están siendo las deportations. Native degradadas, Americans, deportantes permanent y residents, los and non-U.S. nativos citizens tend to have residentes less también han sido opportunity detenidos than injustamente, white. incluso These deportados. repressive enforcement Estas actions are aplicaciones driven de by fuerza de Trump's ley xenophobic rhetoric liderada por and la policies xenofórica de to Trump betray y las migration from políticas que Latin afecten la America has migración sparked latinoamericana border con la crisis. crisis espontánea en When la these frontera. tactics Pero actually todas estas reveal tácticas lo que van a deeper revelar systemic es un issues. tema And sistemático más today we want to profundo. highlight a Hoy truth queremos that presentar most una people verdad que ignore está on the presentada en las surface, discordias that políticas, migration is que la not a migración no crisis. es la It is in crisis, fact a es de hecho predictable es una consequence consecuencia of trade predecible de las policies that were políticas designed que to fueron serve diseñadas Black para los interests at the intereses de expense las of corporativas white. al precio For de la decades, dignidad humana. Por immigrants have muchos años displaced los millions from acuerdos their homes han and are desplazado living in millones y communities of nuestro sistema roto de self-distinct migración que facilita la characteristics. explotación When they seek cuando buscan el refuge in the refugio United en los States, Estados at Unidos. every En stage of todas las development, etapas de su migrants are aventura, los migrantes son weaponized into being and criminalizados, detenidos, exploited by explotados por las corporations. Many corporaciones vital U.S. y muchas businesses industrias depend vitales on the cheap, dependen de vulnerable eso, labor, del while white valor immigrant companies barato, profit from de los ICE's beneficios detention de las methods. compañías y de los That's códigos why del Public ICES. Por Citizen, eso a Public joint Citizen y partnership la with Sociedad Americans, para los Nuevos are proud to Americanos announce our report están muy today orgullosos de that presentar el día de explains hoy precisely un reporte how que explique U.S. trade precisamente and cómo estas immigration negociaciones de política se perpetuate this perpetúan market en este cycle. ciclo The report dañino. leaves El together reporte powerful que stories from ensamblamos son agricultural historias workers, urban fuertes de refugees, and refugiados displaced in agrícolas Central America liderándose de after Centroamérica brutal U.S. después de military intervenciones intervention. militares brutales de These parte de los Estados examples Unidos. Hemos set the ensamblado model for un panel unity that excepcional para coexists poder over these ayudar a critical issues. explicar esos temas críticos, Representative Greg incluyendo Hazard from al Texas, representante Greg the Casar de co-director Texas y of los the National expertos Partnership de for la Sociedad de Immigrants, los Nuevos and log Americanos, workers in la Chirla, automotriz California, Chirla supporting immigrant rights y la organization. organización principal de That California said, con los it's my derechos de migrantes. distinct Y con honor to eso, introduce para mí es un Alex honor Lee presentarles a Linda-Sanchez, Linda who Sánchez, proudly que represents de manera muy California's orgullosa 8th representa Congressional el District Distrito on Congresional Immigrants. 38 de We're California, una event-time proud área of these que aggressive está dentro de positions. As del the corazón de leading las member in de las redadas de accelerating ICE. Y influential como law to raise a miembro needs de la leader, casa y del Congresswoman comité, Sanchez la has been a steadfast congresista Sánchez ha advocate for immigrants' sido rights in trade una reforms, persona fuerte uplifting representando la American incidencia workers. a Congresswoman los derechos de Sanchez, los thank you for migrantes y el joining us today. comercio. Congresista Sánchez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Okay, there we go. Little bit of technical Disculpen, difficulty. Thank you dificultades so much, técnicas, Mr. muchas gracias. Es Isaacson, for un joining us placer para today. mí poder estar con ustedes esta Congresswoman mañana. Linda Soy la Sanchez. congresista Linda As Sánchez was said y in my como se mencionó en introduction, mi I introducción, am the yo ranking member soy of la the House miembro que está Democrat dentro on del the Ways grupo and Means Trade democrático en Subcommittee. cuanto al comité And it's particularly important that we're coming de together to comercio. Es discuss importante que estemos this aquí presentes report para on Public discutir este Citizen and reporte de Public TNA Citizens y because it TNA, highlights porque the quiero ways that resaltar la many realidad de que Americans muchas already familias ya están y understand. comprenden nuestra And forma de that is vivir. that for Eso es que decades, por our décadas trade nuestras policies have políticas de been comercio han Europe-centric that sido y limits asumido cierto juego corporations que las mismas while it corporaciones displaces como también workers. desplaza a los That trabajadores. approach not Ese only abordaje no hinders solamente afecta a growth, las but it compañías also americanas, pero también eliminates afecta a las comunidades a lo prosperity as largo de well. Latinoamérica. So there is plenty of Acerca de su action to trabajo, hay go around. mucho por repasar y caminar. Agreements like NAFTA Los acuerdos como el were NAFTA y supposed el to bring CAFTA shared tenían que prosperity traer for the prosperidad US and for y Canada, prosperidad para la región in de los Central Estados America. Unidos y But nuestros socios sadly, comerciales instead of en shared Centroamérica, pero prosperity, la there prosperidad was y este resource abordaje conditions for workers in afectó both mucho la condición de countries, trabajo en ambos países de economic manera insecurity for workers económico, in both countries, seguridad, and more comercio informal y migration una inmigración pattern un that patrón de inmigración surfaces. informal que ha In resultado en lo que Mexico, tenemos hoy. millions of En farmers México lost their livelihoods demasiados during NAFTA, agricultores and perdieron su those vida por ese decisions NAFTA weren't y anticipated desafortunadamente esas no consequences. eran consecuencias que But for no many se pensó. people, many of us Muchos de were. nosotros
nos advertían acerca de lo que sucedía en ese momento, que el acuerdo estaba aplicándose ya en ley. Sirvo en el Congreso y tengo el honor de poder servir en el Congreso desde el año 2003 y he votado en contra del CAFTA-DR y en todos los acuerdos que fueron negociados con Sudamérica por exactamente esa razón. Nosotros tenemos que volver a abordar cómo nosotros hacemos el comercio y también tenemos que llevarlo a una diferente dirección. Nuestra política tiene que buscar encontrar la razón y la principal de la migración, especialmente en Centroamérica. Y eso es una gran parte que no está considerada en la plantilla del acuerdo del NACAFTA. Eso es terminar como trabajo forzado, estándares internacionales y poder apoyar las políticas por trabajo. La organización fue un paso en la dirección correcta durante la administración del presidente Trump, después de que los demócratas habían controlado la casa a término medio. Nosotros le mencionamos al presidente Trump que el nuevo NAFTA, porque claro, habían actualizado ese acuerdo de NAFTA, estaban renegociándolo. Nosotros enviamos la carta de que el nuevo NAFTA que él ya había negociado con los republicanos simplemente no era suficiente. Los demócratas no iban a apoyarlo, sino iban a mejorar la calidad de vida y los estándares de ambiente, el acceso a la medicina y poder cerrar esas brechas que existían en ese momento. Y el presidente Trump estuvo en contra de eso, pero los demócratas crearon una aplicación de ley llamado el mecanismo de respuesta rápida que ha entregado muchas ganancias para más de 40.000 trabajadores en México. Y los demócratas solo podían hacer esta posición porque nosotros sabíamos que en ese momento el presidente Trump iba a necesitar votos congresionales para poder actualizar su NAFTA. Y el intento de Trump de poder circular ese Congreso y ser arbitrario de la política de comercio, estamos viendo un asalto a la norma constitucional que afecta el liderazgo en comercio desde los fundamentos de los Estados Unidos. La Constitución le da el poder al Congreso para poder levitar los impuestos, no el presidente, pero el presidente Trump tiene, o bueno, ha ido más no ha logrado identificar sus límites y simplemente se ha sobrepasado con su abordaje del poder en cuanto a los aranceles. Estamos en una posición ahora en la que estamos viendo la revisión que va a suceder este año y una de las cosas que tengo que considerar es que el Congreso no va a tener ni la oportunidad de poder encontrar las mejoras al NAFTA porque pues Trump solo quiere negociar acuerdos comerciales con otros países sin buscar la aprobación del Congreso. Entonces, nuevamente una constitución que es nuestra jurisdicción, ya para este punto, no es tan claro si la administración del presidente Trump va a empujar las mejoras necesarias para el acuerdo del NAFTA. Pero al parecer están detrás de portadas de corto plazo en vez de buscar reformas en nuestras políticas de comercio. Eso incluye la obsesión del presidente y sus aranceles y su promesa irreal de poder negociar 90 acuerdos en 90 días. Simplemente no hay tiempo suficiente. Han sido alrededor ya de 3 meses desde su día de liberación y no hemos llegado a la mitad de un acuerdo para poder reducir los carros de lujos del Reino Unido. Al parecer, ese es un del gran logro que sus negociaciones ya han presentado. La administración del presidente Trump realmente, a mi opinión, debe estar usando estas negociaciones de comercio para poder afectar a nuestros socios comerciales, a enriquecer a la familia Trump o las personas o los grupos que no se oponen. Y su extorsión, su forma de negociar no va a ser un acuerdo balanceado y equitativo y simplemente sus aranceles va a hacer sus países más pobres. Eso no es para decir que las aranceles no pueden ser una herramienta poderosa, sí, cuando son usados de una forma precisa y están emparejadas con cosas como buenas políticas industriales, inversión en instalaciones y desarrollo para los mismos empleados. Pero el presidente Trump usa las aranceles como herramientas para poder
crear una agenda xenofóbica más amplia, porque su agenda antimigrante no solamente se ve reflejada en lo que vemos en las ciudades de los Estados Unidos, y mi distrito ha sido afectado directamente por estas redadas de migración, pero su agenda migratoria realmente está presentándose en sus políticas y quisiera darles un ejemplo en específico para poder resaltar esto. Miremos el ejemplo de Colombia. Amenazó un arancel de 25% al menos que Colombia aceptara una deportación, un vuelo de deportación militar. Y todo esto porque el presidente de Colombia tuvo la decencia para decir que los migrantes que regresen con dignidad y no encarcelados como si fueran criminales. Y la falta de unidad del presidente Trump no termina ahí. Si México debería aceptar a migrantes que nacieron en otros países, es un punto de negociación que las pláticas entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump están abordando. En mi humilde opinión, en un país donde no nacieron, no solamente es absurdo, pero simplemente es cruel. Estamos hablando de personas que han vivido en los Estados Unidos por más de una década o décadas, y los Estados Unidos lo conocen como su casa, como su país. Quiero resaltar otros ejemplos. Si vemos en Sudáfrica, la administración del presidente Trump cortó toda la asistencia reclamando que estaban demasiadas violaciones en contra de los granjeros blancos. Y esto fue en retalia en contra de la nueva reforma de ley que fue corregida en una era que no era tan equitativa. Sudáfrica estaba tratando de cambiar esto en ese desbalance entre la población negra. No se había repartido ninguna tierra debajo de la ley, pero habían dicho que había muchas violaciones en contra de los pobres granjeros blancos. Y a respuesta de eso, Lunch hizo una guerra en contra de Sudáfrica usando temor y falta de información, resaltando la falta de información como una justificación para esa guerra de aranceles. Tenemos que detenernos y consultarnos quiénes son sus políticas y para quién están trabajando, porque si solamente protegen a las empresas, si afectan y ignoran los derechos humanos, entonces realmente no están sirviendo los intereses de los americanos. En vez de reformar nuestras políticas y mejorar nuestra seguridad nacional y nuestra confianza con otros países, Trump ha afectado las economías en el exterior, a- tratando de afectar a los migrantes para saciar a toda su base maga. Todo lo que esta administración no maneja las fronteras, está fracasando en manejar las fronteras y no hace sentido y simplemente es cruel. Tenemos que tratar de trabajar con Latinoamérica, creando ambientes más justos para los agricultores en Latinoamérica. Nuestra agenda debe ser crítica. Simplemente con hacer eso, he pasado los últimos 20 años, he trabajado en reformas de migración, siempre creyendo que debemos abordar las causas raíz de la migración, o siempre tendremos a personas presentándose en las fronteras del sur. Y ese reporte hoy lo hace claro. Es tiempo para nuevos acuerdos en nuestra política. No podemos hacerlo mejor y podemos hacerlo mejor porque debería levantar a todos los trabajadores y no dejarlos para atrás. El acuerdo debe abordar esas causas raíces de la migración y no contribuir a ellas. Y el acuerdo debe representar los valores y no cambiarlos ni traicionarlos. Esos son mis pensamientos en cuanto a comercio y donde debemos estar enfocándonos en los meses y y años por venir. Realmente quiero agradecerle a todos que se unieron el día de hoy con nosotros en esta llamada. Thank you so Muchas much, gracias, Congresswoman, for those congresista, por powerful esas remarks. frases tan Now I'm going to poderosas. move on Voy a by avanzar explaining a little bit explicando un about the poco más report. acerca del reporte. As we just Como heard, the escuchamos, la situation in situación que policing is estamos very, very enfrentando es urgent, and the urgente, report that y we're el launching reporte que today vamos a provides lanzar el día very de good hoy insights nos into da how un free trade enfoque en cómo los agreements, acuerdos particularly NAFTA and CAFTA, de comercio, have particularmente forced NAFTA y migration CAFTA, han for forzado la decades. migración por These décadas. agreements Y promise prosperity, estos but they're acuerdos not designed to prometen support prosperidad, pero no workers pueden and long-term apoyar a stability. los trabajadores o Instead, they're apoyar la crafted estabilidad, to sino deregulate están markets, regulando protect mercados y corporate interests, and protegiendo los undermine intereses national corporativos sovereignty in Latin America. y sobrepasando la Workers across the soberanía de globe Latinoamérica, y los know these new trabajadores gaps
sintieron que estos impactos estaban muy presentes y reales. En los Estados Unidos, los hubs industriales como Detroit o Holyoke, mientras pagaban a los sindicatos para desaparecer, eso, eso devastó a la clase media. Y en Latinoamérica todas las condiciones ya eran muy frágiles. Las consecuencias incluso eran más profundas. Mientras el NAFTA y el CAFTA requerían que México y Centroamérica pudieran desmantelar la protección para sus trabajadores, incluyendo procesos de compra. Y en México el proyecto llamado Ejido, que fue prohibido para los granjeros y consecuente el subsidio del negocio que inundó el mercado local, afectando a los granjeros, sacándolos del negocio y en contraste los trabajos prometidos que nunca se materializaron y lo que sucedió fue que la pobreza se sobrepasó, la falta de carencia, muchas personas tenían que emigrar para poder sobrevivir. Y el problema no se detuvo ahí. La industria de la extracción también intensificaron el desplazamiento, moviendo los espacios de distribución de agua, destruyendo la tierra a lo largo de México y Centroamérica. Y NAFTA y CAFTA explícitamente promovieron esta agenda de la carrera hacia abajo, no les importaba la protección ambiental ni tampoco la calidad del trabajo, y eso ayudó a las incorporaciones, pues, encontrar el espacio más irregular para los marcos legales, y todos estos trabajos se reubicaron para países más baratos. Y en vez de abordar estos temas de migración, lo que hemos visto que los políticos están haciendo es explotar la migración para un beneficio político. Por décadas, los migrantes han sido contratados y luego ser criminalizados luego de ser un tema de medios. Esto ha llevado ya a tiempos altos con la administración del presidente Trump, y como en Asia, y buscadores de asilo como criminales. Trump está justificando la militarización en la frontera, la detención masiva y la deportación también, mientras de manera simultánea hacen las políticas de acuerdo de aranceles que pues atraen la migración. Y lo peor es cómo las corporaciones están beneficiando de todas las etapas de este proceso. Primero explotan la tierra y la mano de obra en Latinoamérica, y luego dependen de los migrantes aquí en los Estados Unidos y se benefician las cárceles con las detenciones del ICE, que crea un espacio para tener y reclutar la mayor cantidad de migrantes. La crisis no está en las fronteras, simplemente son ese codicia de las corporaciones, y lo que drena los recursos es simplemente algo deceptivo. De hecho, las industrias que se benefician de los migrantes invierten cientos de dólares haciendo un lobby para políticas restrictivas para que puedan mantener la vulnerabilidad de los trabajadores. Y Trump habló de la frustración por las empresas luchando y compitiendo con NAFTA, pero no poder llegar a un acuerdo justo. De hecho, vino y afectó y le hizo bullying a los demás países y enriquecer a las compañías y no dar el valor a los trabajadores. Y es el mismo modelo que fuerza a la migración a nuestros países. Y para fortalecer nuestra dinámica, quiero saludar a Nicole Melaco, la directora ejecutiva de P&A y nuestra compañera para este panel. Ella nos va a compartir cómo las políticas todavía penalizan al migrante desplazado. Muchas gracias. Gracias por esta invitación y también por nuestra relación y verlo esto como un portal. Como mencionó mi compañera, soy Nicole Melaco. Tengo el placer de poder ser directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Multiamérica. Somos una coalición de las 88 organizaciones que tienen, que están a lo largo de los 42 estados que trabajan para poder buscar la inclusión y la equidad. De la mano con ellos estamos tratando de presentar este reporte en un momento muy útil en la conversión en cuanto a nuestro comercio. Este reporte realmente provee un marco para poder afectar la narrativa antimigrante que estamos viendo el día de hoy. Resalta la forma en cómo la migración continúa siendo un arma
cuando de hecho el tema fue explicado para poder traer un beneficio en la espalda de las comunidades y como parte de un sistema más amplio que va creando una cantidad de obstáculos para llevar a la realización de inclusión cívica y económica de los migrantes y los refugiados en este país. La visión que tenemos en la sociedad que tenemos para los nuevos americanos es una en la que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, tienen la oportunidad de poder tener acceso a oportunidades justas y vivir libre de temor y apoyarlos en su aventura para la inclusión mientras buscan en sus comunidades que llaman casa. Nuestros miembros, como la representante Sánchez mencionó, han estado enfrente luchando para la justicia, la protección de esta era de aplicación de ley y la desaparición de personas a lo largo de las comunidades. Todos los días estamos viendo ataques en contra de individuos de ataque, residentes de largo plazo, mientras nuestro gobierno financia un operatum aplicado difícil y fracasa en las políticas de comercio. Estos perfiles se extienden a todos los que son blancos, café, indígena o de cualquier diáspora de todas sus causas. Va a ir causando sus soluciones y van a estar moviéndose para poder quitar la contabilidad y poder la urgencia para las reformas migratorias. Nuestro reporte resalta la responsabilidad de los Estados Unidos en estabilizar las comunidades afuera y por dentro. Y a lo largo de la historia, las personas han venido a los Estados Unidos buscando la seguridad y mejores oportunidades y revitalizar las comunidades diversas, construyendo y poder construir de manera justa la agricultura, los hospitales y las escuelas. Y las contribuciones a nuestra economía tenemos y merecemos la dignidad y la protección de poder movernos y regresar como parte de la experiencia humana. Desde enero, como todos hemos mencionado, hemos visto aplicaciones fuertes de ley de parte de ICE en lugares de trabajo, en escuelas, en iglesias, y vemos que esta aplicación pueda llegar a las comunidades, pero también la inestabilidad económica de las familias migrantes aquí en los Estados Unidos, que muy frecuentemente incluyen a ciudadanos americanos. Y peor aún, y son esas compañías que se esconden detrás de la migración, el partido de fútbol de migración, en este tira y encoge. Y hace un par de semanas, las corporaciones y los billonarios comenzaron a empujar a Trump para mover y afectar a la migración y agricultura hasta que Stephen Miller afecte la migración para poder regresar en 10 días y poder continuar la aplicación de ley a lo largo de las redadas a lo largo del país. Y nombro esto por la materia misma, el hecho de que esto es acerca de la ganancia por encima de las personas. Nuestro reporte presenta fracasos en migración, en políticas de migración que van de la mano con lo que estamos viendo hoy, regresándonos a las reformas ilegales y el acta IRA en el 96 y la acción ejecutiva de hoy que afecta el financiamiento, afectando la aplicación de los mecanismos, son todos partes de esta conversación y parte del hecho de la protección legal y la habilidad de poder ayudar a regular los estatus a un proceso más justo y humano. Los obstáculos son claros: una falta de infraestructura, de recursos que puedan ayudar a las comunidades irregulares en su estatus, al liderado, la explotación continua de los migrantes que su mano de obra apoya a la industria y a lo largo de la historia ha visto carencias de mano de obra sin importar de las condiciones económicas de los Estados Unidos. Digo esto porque la historia es personal para mí. Como cientos de mexicanos vinieron bajo el programa de Bracero durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro país siguió atacando los programas con programas de deportación y como el nombre, y no me gusta esta palabra, el nombre de ese programa, Operación Mojado, y luego en el 96 el proceso de naturalización y luego las sanciones en contra de poder afectar a las compañías por contratar a personas que no eran documentadas y los migrantes para poder no legalizar su estatus, incluyendo a mi abuelo, que vino a este país en los 40 y en los 50, es un bracero como parte de ese programa. Y vino a los Estados Unidos, a Nuevo México, en Colorado, para recoger chili y papas mientras sentirse bienvenido, sentirse de regreso.
y la hija orgullosa immigrant de una woman mujer who's migrante naturalized que se and naturalizó granddaughter y of those nieta de un who went through abracero the que vino program, durante ese and programa who was y able que to tuvo la regularize oportunidad her de poder status regularizar su because of estatus URCA. por And el so I URCA. stand here Me siento today just acá reminding ourselves recordándonos that we que don't need nosotros federal no necesitamos investment to inversión criminalize federal para undocumented poder workers. What criminalizar we need are y local documentar a pathways that nuestras uplift the safety personas, and dignity of buscar los immigrants and immigrant derechos de sus sensibilities. Our familias. report highlights Nuestro the fact that reporte resalta que la democracy, democracia functioning y la función de democracy, la does not democracia exist no without immigrant existe justice. sin justicia We see migratoria. daily Y in our eso vemos work a nationally diario and en nuestro alongside trabajo y our de la international mano con partners nuestros socios how trade internacionales, policy and como las immigration políticas de policy get migración used to están foster usándose industries para that las thrive on industrias que worker están exploitation. Our de la government has mano con la become explotación de very nuestro gobierno en comfortable ese with sentido status cómodo con quo ese while status we see quo, peaceful mientras civilians take vemos to the a streets to los interrupt civiles the interrumpir la authoritarian government. autoridad en el This marco. report focuses on Este Latin reporte enfoca a America, and the Latinoamérica y las recommendations we recomendaciones offer que are for nosotros systemic ofrecemos changes son that para should act as a cambios framework for how we sistémicos que welcome deben immigrants and ser un migrants, regardless of marco where they're from legal or del what guilt migrante their sin journey is. importar por We qué viene must o la act razón de together su to ya. Tenemos expand que legal expandir pathways for esos vulnerable caminos para populations, las poblaciones including vulnerables, people, humanitarian incluyendo relief, los temporary paroles, protected status, los and estatus refugee de y resettlement los acuerdos de programs to offer refugio relief to y los acuerdos vulnerable de populations seeking asilo safety and security. para I buscar la paz know y la this seguridad. Y nombro because esto the por el Trump hecho de que la administration administración del has presidente Trump ended ha resettlement at this terminado point and los ended asilos termination of e hizo parole programs terminación de that were programas de providing parol que vital estaban dando protections protección for almost vital 500,000 para más people. de medio millón de I personas. also want to name Bien, the quiero fact nombrar that el the hecho bans de on que immigrants las from these bandas majority de countries la that mayoría include Asian de countries los are países deeply troubling because of the musulmanes network of también son parte de foreign una red counter de apparatus este to operatus create de poder instability crear la abroad inestabilidad en el and then exterior not be y willing no to estar dispuesto be willing to a recognize outcomes favoring reconocer el international trade fracaso de las policy. políticas de Together with our comercio members and many junto of you con los on this miembros y call muchos en today, esta llamada. we vehemently De stand to forma seria oppose estamos en anti-immigrant bills contra and the de las funding that reformas y supports los immigrant fondos que apoyan movement los to mecanismos criminalize para marginalized poder communities and criminalizar undermine a las working comunidades rights. migratorias Instead, y we no resaltar defend our los protection for acuerdos. immigrants Hacemos nuestra facing protección exploitation and enfrentando la abuse, both explotación domestically and abroad. y We really want internacional. to see Realmente nosotros queremos ver members of a todos Congress nuestros miembros continue del to Congreso de poder advocate crear una for visas incidencia for para immigrants las victims visas of de las crime, víctimas de trafficking, and crimen worker y de exploitation explotación, that would de provide guerra, vital que pueda pathways dar to caminos a residency, protection, protección de and residencia authorization y for work autorización permits para for permisos de individuals trabajos who are a part personas que son and parte parcel y of critical parcial de industries in the industrias United críticas States en los Estados economy. Unidos y en la economía de la We are misma. also También wanting to estamos underscore buscando the resaltar el denial of hecho de que constitutional la attention negación to de la defend the protección due institucional process como los procesos is debidos unlawful, and instead no of es correcto y en vez de disappearing secuestrar y our desaparecer a communities, nuestras we need comunidades, our government queremos que to nuestro gobierno investigate in esté representation investigando so en la individuals representación have para que los access to due individuos tengan process acceso and their para sus fair case in procesos court. y su And fecha again, I en urge all of corte. us to Motivo a continue to todos a fight for a continuar luchando pathway por to un citizenship camino for undocumented farm para workers, los dreamers, and documentos, long-term para los residents. residentes a largo On the plazo. slide is the En la story diapositiva of está la historia Jorge de Jorge, that you will que see ustedes van a shortly. ver And brevemente, y Jorge is from Jorge es de Jalisco, Mexico, in Jalisco, the United México, States, en and los Estados shares a bit Unidos, of his y story cuenta un poco de here su historia, that de su you will get historia. to Esta see es la que verán, y se la shortly. voy a leer And rápidamente, if you could please y put si up está the bien pueden slide, ponerle a Lisa, la that would be diapositiva, Isa, great. sería genial. So Jorge Bien, is a Jorge dreamer, es as un I soñador, mentioned, como les and mencionaba, experienced y firsthand experimentaba de primera mano injustices las from worsening justicias climate del change cambio and the climático y criminalization of la criminalización immigrants de los and migrantes the immigration del system. sistema de Climate migración. El change has affected sistema the water ha afectado supply la and stability aplicación of y la working estabilidad de patterns agua of en los small patrones farmers like de los this granjeros one, como de su and familia y dependen that they depend on to sustain themselves. para poder Without the resources sostenerse to y sin los overcome those recursos de impacts, poder we are forced afectar to esos migrate to impactos, depend están forzados a migrar on y giant trabajar agricultural por corporations corporaciones de without migración protections sin or protección ni fairness. estatus We legal. must Nosotros fulfill debemos our shared llenar nuestra responsibility responsabilidad on climate compartida change and en adaptation el to cambio disaster climático y la response if respuesta we want to y acknowledge la our adaptación si role queremos in reconocer fighting nuestro the trabajo en insecurity. resaltar la In inseguridad global. closing, we must También exhaust tenemos que all exaltar legal and political todas avenues las to avenidas protect legal políticas y legales pathways, para lawful proteger pathways for los immigrants who caminos evade legales para tax. los migrantes Together with y all of
y sus ataques, todos juntos somos miembros del Congreso, nuestros aliados podemos llevar la inclusión y crear caminos justos y acceso a representación legal y un debido proceso. La inclusión completa de nuestra diáspora migrante con colaboración con con los ciudadanos es una manera en la que nosotros podemos decir
cómo podemos hacer la causa raíz para unas políticas de cambio sistemático para acuerdos de inmigración. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Thank you, Nicole, for Muchas that gracias, Nicole, powerful por esa perspective. perspectiva tan The poderosa. intersection La between intersección immigration entre las policy and políticas de trade is a migración critical y issue, comercio es un and we tema must tan crítico y ensure debemos that asegurarnos de migrant que los rights migrantes are y los derechos prioritized in sean any policy priorizados en reform cualquier moving forward. reforma Next, we're going to hear política. from Chris Luego vamos a Satras, escuchar the de Chris legislative Satras, representative of the la United Auto representante de Workers, la who will industria discuss the automotriz specific impact of trade de policies los on Estados workers Unidos, in the el United States and abroad. impacto de esto en Estados Good afternoon, Unidos everyone. y en el exterior. Thank you, Isa, Buenas tardes a and todos. Public Gracias, Citizen, Isa y for Public this Citizen, fantastic por report el reporte and for providing fantástico the y proveer una opportunity to oportunidad join a la this organización de poder panel. ser parte de este I work in the espacio. UAW's legislative Trabajo en el department, departamento that legislativo, donde primarily owns a primeramente me encargo portfolio del for portafolio issues de impacting our temas que members impactan a in nuestros auto miembros and en other la industria manufacturing automotriz y sectors. otros sectores de The UAW manufactura. represents nearly 1 Representamos million más de active and un retired millón members. de miembros Our activos y members work retirados. all across the Nuestros manufacturing trabajadores sector, trabajarán en auto toda la parts, sección de mechanical, partes de carro, aero, aerospace, and more. In the short aeroespacial, time I have, camiones, etcétera. En el poco tiempo que tengo, provide some quiero proveer perspective alguna into perspectiva how our en cómo country's nuestros trade países, rules sus and free acuerdos trade y sus policy políticas have impacted han workers impactado a los in the trabajadores tanto en US los and Estados abroad. Unidos y en el exterior. For UAW Para members ustedes, and los many miembros, y workers, para muchos de los trade trabajadores, las policy isn't políticas abstract. Impacts no son nearly abstracto, every impacta a aspect of todos los work, from our aspectos de nuestro pay, trabajo y nuestro pago, working hours, and it often nuestras determines horas whether laborables, plants get también investment or nuestros even employment. negocios Trade comerciales. is really Los acuerdos de everything we comercios do. es el And for far pan too de todos long, los free días. trade Para las policies políticas del exterior han sido un for UAW desastre para members todos los and miembros y workers. también para los trabajadores de todos Every lados. time our Cada vez unions que sit down nuestros with an sindicatos se employer sientan con su for a fundraising empleador campaign y to negotiate a new organizan contract, negociar un nuevo the number one contrato, threat they la amenaza face principal que nos is dan y a nuestros Trump's miembros scare es tactics. la The táctica, number one la reason razón that principal workers often don't stand up for themselves por la is cual ellos no se because representan de la forma como conditions quisieran, are prohibitive son porque las condiciones if en they todos use lados these son las threats mismas, por la to amenaza further their de que el offshore empleador profits. va a enviar sus Every trabajos time al UAW exterior. members Por esa face razón, todos fears of saben, trade policy, nuestra política de they turn to comercio tiene que ser una us. herramienta para el jefe. And that has been Y the ese ha reality sido la for realidad para los post-COVID trabajadores, several years. regresando esta After the historia en enactment of décadas. the North American Free Después Trade del Agreement, the acuerdo US de lost over CAFTA, 5 los million Estados Unidos manufacturing perdieron jobs, más de 5 millones de over trabajos 90,000 plants were y más de closed, 90.000 plantas fueron and wages cerradas for y los autoworkers sueldos both in the en los US and Estados Mexico. Unidos y en México también han caído. The big three US Las, automakers alone las tres compañías más closed grandes over de la 65 industria plants han in the cerrado más past de 20 65 years. plantas en los últimos 20 And at años. the time, the En ese UAW tiempo was sounding the alarm eran las alarmas en arguing contra that del this would NAFTA. not translate into Eso no higher se wages and benefits traduce for workers. a más trabajo de los Decades later, trabajadores. Y we décadas see más atrás hemos American visto corporations corporaciones multinacionales ubicadas en develop a México substantial export economy y that's exportando una based economía que está on basándose jobs. en For sueldos. instance, a Por UAW ejemplo, member un at a miembro GM truck en plant una in planta en Indiana Indiana earns over gana $30 an hour, $30 la hora, while a worker mientras building a una fabricated persona truck in construyendo el mismo Mexico exacto earns just $30 camión an hour. gana 3 horas This dólares la unfair hora. policy pits Así es working como against each other. nuestras compañías y normas de Free trade comercio policy afectan a las compañías. provides a El supplemental comercio benefit for libre corporations and to realmente es un individuals. beneficio para las corporaciones y And y the no a todos en USMCA, general. Trump's Y method el acting, as we NAFTA call it, hasn't stopped the no bleeding. ha tenido tampoco el Since the sangrado de esto, agreement's a pesar de novel los favorable acuerdos labor y de provisions los that increase privilegios que employment. la representante Sánchez Wages in mencionó. Mexico Los remain sueldos en México criminally low, son and criminalmente UAW bajos members y continue los to fight miembros todavía against the luchan en offshoring contra of their jobs del offshore de and sus closing trabajos y de facilities. cerrar todas sus Just plantas. last El year, año pasado, Stellantis laid off Stellantis over a dejó ir thousand a más UAW de members before un announcing millón de that it was miembros moving después de production anunciar to Ram de que iba a Truck in enviar Mexico. su terminal a The price of México that truck y el precio de ese won't go camión down, no va a and the bajar wages y los sueldos paid que serán in that pagados company por in esa compañía en Mexico won't México go up. no van a subir Instead, tampoco, company sino que executives and directores shareholders will de pile las on costs compañías se van a quedar con esa in the diferencia en su US bolsa, and Mexico mientras los to trabajadores en support their Estados Unidos businesses.
en Estados Unidos y México sufren las consecuencias. Creemos en la organización que en vez de hacer daño colateral, los trabajadores tienen que ser el enfoque principal de nuestras políticas de comercio. Por eso en la próxima revisión del acuerdo es bien importante para los miembros del sindicato por el daño que va a poder llegar a experimentar con el resultado de los acuerdos de comercio, pero también por la fracción en, en este sistema que esto puede llegar a representar. Creemos que tenemos una oportunidad de poder llevar mejor curso y reversir el daño. Y podemos hacerlo haciendo cambios sustanciales para ese acuerdo, para apoyar a los trabajadores en todos lados. Una manera de hacerlo es un cambio intermitente que nosotros estamos buscando esa incidencia a un establecimiento de un sueldo mínimo más alto en México para que esas corporaciones no puedan forzar a las empresas a llegar a nuestros acuerdos y llegar a demandar y proveer el salario para que todos puedan vivir. Esa era una tarea difícil y creo que nosotros sabemos que las industrias y muchos líderes electos van a decir que subir los sueldos y los estándares van a ser mucho compromiso. Pero lo que más aprecio acerca del reporte de ISA es que tanto ilustra para los trabajadores el status quo de nuestro acuerdo y nuestra política está completamente distorsionada. Cuando la mano de obra sufre por décadas, es considerada por el costo mismo de hacer negocios, mientras en Wall Street y las empresas grandes lo consideran algo estable, no lo consideran crisis ya en sus raíces. Y en este reporte y a todos en este panel y a los trabajadores aquí y afuera, estamos en una crisis y no podemos darnos el lujo de continuar con este desastre de comercio que explota por todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris, por tu punto de vista a los temas de trabajo debajo del marco de comercio. Y es claro que cualquier política debe ir de la mano con la protección de los trabajos para evitar cualquier tipo de explotación. Y ahora escucharemos de Junuen Trujillo, la directora de los derechos de los trabajadores y para los derechos, también conocida como Sharla, que va a hablar y resaltar el costo de las comunidades migrantes aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, Isa. Como muchos saben, en Los Ángeles, en el condado de Los Ángeles y en el sur de California, nosotros tenemos y hemos estado afectados por la aplicación de ley militarizada, en donde agentes de ICE están afectando a las personas por raza y están afectando a los empleados que han estado por más de 30 o 40 años en los Estados Unidos. Y como no ellos, porque se preguntaban por qué no tienen papeles por tanto tiempo. Es que no ha habido una reforma de migración. En enero de 2023, recientemente, la administración de Biden ha creado un programa, la aplicación de ley, el programa DALE, que lo que hizo muy similar a una visa U es que si el trabajador era una víctima de abuso laboral, que puede ser discriminación o retalia, pueden llegar a darle protección para deportación porque es muy similar a las visas, son testigos en el proceso de investigación, pero no fue requerido que de hecho serían testigos, pero esa era la idea general. Avanzándolo hasta la fecha, llegamos a la fecha, el programa sigue en papel, pero prácticamente no existente porque la mayoría de las aplicaciones y la gran mayoría han sido instaladas desde enero del año 2025. Algunos de mis clientes son trabajadores de Los Ángeles que en vez de ser pagados con salarios mínimos, eran pagados por la paz producida y muchas veces ganan menos de lo requerido. Se les pagaban los 10 sueldos y porque eran dependientes de la producción, eran motivados a no tomar sus recesos. Otros clientes trabajaron en industria de acuicultura y eran desplazados por su espacio y vinieron a los Estados Unidos en la industria donde sufrieron la mayor cantidad de abusos. En la industria también nosotros vimos a niños en Guatemala, como jóvenes de Guatemala que no hablaban español ni inglés, ser forzados a trabajar a 60 horas a la semana usando herramientas afiladas en trabajos riesgosos. Como pueden ver, el programa Dell tenía mucho potencial, porque si no lo sabían,
Wichita es la forma de robo más alto de nuestro país. El estimado es de 50 billones al año. Esa es la cantidad de Wichita que sobrepasa los robos y de carros combinados. Y nacionalmente, el 70% de los trabajadores sufren Wichita, pero en el condado de Los Ángeles ese número sube a un 88%. El número es más alto porque tenemos una alta concentración de migrantes desplazados que muchas veces no saben que las leyes de trabajo los protege también sin importar de su estatus. Y tenemos un sistema económico tomándose ventaja de eso. En los casos que menciono, las agencias de trabajo, el Departamento de Trabajo, hicieron su trabajo, investigaron, y esto sucedió antes de que DALE fue creado. Pero DALE le dio a los trabajadores migrantes un sentido de seguridad extra. ¿Qué significa para los trabajadores y política exterior? Que en California los trabajadores hacen un tercio de toda la fuerza laboral de todos y otros porcentajes son más altos. Cambio en la replicación de ley no es coincidencia, no simplemente acerca del racismo, es diseñado para fortalecer y dejarlos en casa por cuanto reduces eh, los derechos de los trabajadores, silencias sus valores y el temor a la sobrevivencia, a la violencia por las amenazas de las mismas deportaciones y reducir los servicios. Esta administración está sirviendo a empresas, intereses de empresas, esas que están en el exterior. Por favor, entiendan que los ataques a migrantes no es acerca de racismo, sino reducir los derechos de trabajo en casa, y cuando estas acciones simplemente benefician a las empresas en vez de extraer trabajos, como esta administración está buscando, es reducir la protección en casa para que las corporaciones puedan continuar generando más dinero a costa de los empleados. Y eso no queremos que suceda de manera doméstica y también internacional. Debe incluir protección de los trabajadores y derechos de migración. Y esta sección simplemente quiero decir una cosa y arraigarlo a una realidad, que ese es un tema que nos afecta a todos. Siempre digo a las personas que yo les digo, vayan, vean la ropa que usan hoy, puedan haber sido hecho en Honduras o en México o Jordania, en otros países por manos explotadas. Y se sienten orgullosos de comprar ropa, por lo menos en Estados Unidos, hay un 83% de la probabilidad de que esa ropa fue hecha en Los Ángeles por el mismo lugar de empleados desplazados. En una economía globalizada, los abusos no son las dudas de alguien más, porque toda injusticia en contra de los trabajos está interconectada. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por esa historia tan poderosa. Junien, nunca debemos perder el enfoque de las personas detrás de todas las estadísticas, porque son personas que sus vidas son formadas por estas políticas. Desafortunadamente, no tenemos todo el tiempo para llegar a un tiempo de preguntas y respuestas, pero al parecer hay una línea de comentarios en las preguntas que nos están haciendo. Voy a pausar ahora y tratar de responder una de esas preguntas. Déjame ver aquí. Es esencialmente de que los acuerdos de comercio están debajo del Congreso. ¿Qué obstáculos ustedes proyectan en tratar de identificarlos y si ven potencial de avanzar con nuevas direcciones de comercio bajo la nueva bajo el nuevo representante del Tesoro? Quiero decir que muchos miembros, incluyendo los dos que tenemos con nosotros al día de hoy, han hecho todo lo que pueden para empujar los acuerdos y las agendas probatorias. Y particularmente, definitivamente, estábamos más de 700 organizaciones y docenas de miembros de la casa han hecho demandas detalladas de lo que tiene que cambiar en las negociaciones. Pero hay demasiadas que se encuentran en el Congreso que están tratando de quitar lo que el presidente quiere si están de acuerdo con él. Por ejemplo, cuando los demócratas emitieron la legislación para la atención de emergencia que el presidente Trump usó para usar los aranceles, los líderes republicanos usaron una maniobra legislativa para reducirlo, que pudo haber sido políticamente riesgoso para ellos. Básicamente declararon que no habían más días de calendarios para
para el acuerdo, entonces no podía hacer ningún voto. Pero los representantes que sí se preocupan por los trabajadores siguen abordando y creando ese incidente y empujando. El acuerdo es mucho, y representa muchas cosas que hace que el comercio haga lo correcto. Y las personas están, por ejemplo, los 5 millones que no fueron al día de no a los reyes, no a los reyes. Tenemos que buscar atacar de una manera justa. Vamos a hacer más preguntas. Hay una pregunta aquí que dice si hay alguna forma que el consumidor puede empujarse y afectar a las corporaciones y hacerlos responsables. Me gustaría ver si Nicole o Chris o Julian le gustaría responder a esa pregunta. Yo puedo responder, no estoy en cámara en este momento, pero creo que una de las cosas que los consumidores pueden escribir cartas, muchos vivimos en estados de nuestra industria, está presente, sea la industria textiles o la industria de la carne o agricultora, los cordones, y también nunca sobreestimes a tu comprador que pueda gastar sus dólares con industrias que realmente estén alineadas con las comunidades de protección y realmente urgir a la administración de poder nuestra política exterior con otro lente, otro enfoque, tanto individual, usando su voz a nivel local para escribir cartas y también llamar a las corporaciones y solicitar nuestra rendición de cuenta también representa a nuestra organización. Absolutamente, y solamente voy a hablar y mencionar que la parte corporativa le da forma a estas políticas, primero que todo porque no se sabe que las corporaciones tienen acceso a esos acuerdos de negociación en donde todas las personas en el día a día no pueden. Tenemos que seguir empujando para las personas que simplemente no son las corporaciones que puedan al final del día abordar y llevarse su camino. Chris, ¿te gustaría agregar algo? Sí. I think especially Creo que for especialmente para la industria automotriz, major automakers are very ellos sensitive están muy to sensibles sentiment. al sentimiento del I think consumidor. most about Ford Creo que recently Ford, por ejemplo, es la made in marca America. que es hecha en América y realmente And resalta esa I imagen. think if Creo consumers que have los the consumidores ability tienen to la say, probabilidad de we're poder not going to decir que para settle, nosotros we're es not going to importante no put our solamente activities usar dónde nuestros productos van a ser in the usados, pero qué standard tipo de estándares conditions también of the se proveen a los trabajadores que hacen esos productos. company to Si eso se hace these conocer para estas manufacturers, they corporaciones, will listen to that van a and poder llegar a be escucharlo sensitive to how consumers are feeling. y poder identificar cómo los consumidores se sienten y al final del día eso pueda llevar a más. Muchas gracias, Chris, y gracias a la audiencia por hacer preguntas tan profundas. Vamos a seguir monitoreando y respondiendo. Si no llegamos a hoy, ciertamente le vamos a dar seguimiento por correo. Ahora es mi privilegio de poder presentarle a nuestro ponente, Greg Casar. Es miembro del Distrito 35 de Texas, que representa a la comunidad vibrante de Austin y San Antonio, las ciudades afectadas por las políticas que estamos discutiendo el día de hoy. Y como director del espacio, ha sido un luchador por los trabajos y que le den la prioridad a las personas por encima de los beneficios. Muchísimas gracias. Tenemos el honor de poder recibirlo en esta cierre de plenaria. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias a Public Citizen, también a la Asociación de Nuevos Americanos para poder ensamblar este evento y este reporte. Mientras todos estamos, el que estamos viviendo todos, el presidente Trump durante su campaña y ahora como presidente está constantemente culpando a los migrantes por los problemas que él y sus amigos billonarios ellos mismos han llamado y han hecho lobbying para eso y han empujado a la ley. Las consecuencias han sido devastantes para las comunidades, especialmente las comunidades que yo represento en Texas. Simplemente es que tenemos que llamar cuando son los cínicos ellos o culpando a los bomberos por los fuegos o por los incendios, porque no son los inmigrantes que firman acuerdos que devastan
las comunidades americanas y envían hacia afuera a los empleados, fuera la clase de millonarios, no fueron los migrantes que firmaron los acuerdos y pusieron provisiones que han sido devastadores para las economías locales de lugares como Guatemala, Honduras y país tras país tras país. Fue la clase millonaria que hizo sus supervisiones en nuestros acuerdos. Y es tan importante resaltar quiénes son los verdaderos villanos, son nuestros políticos y trabajan en verdaderas soluciones. Por eso muy pronto estaré yo presentando el acta de migración que se enfoca que tengamos políticas que apoyen a personas alrededor del mundo, que incluyen especialmente en nuestro propio país, que nosotros vemos la forma en cómo imponemos deudas a otros países y sanciones a personas y países que causan esta migración masiva que vemos alrededor del mundo en el imperio occidental. También quiero reconocer también como progresista y como demócrata que estos son temas que no solo se encuentran debajo en el de partido republicano, pero muchas veces las clases billonarias tienen mucha influencia en política democrática y en nuestros acuerdos de comercio. Es tiempo que el Partido Democrático se vuelva un partido de trabajo y pro de trabajo y anti-billonarios. Y uno lo puede ver, los efectos de nuestro egreso se resaltó en este reporte que ha sido liberado a reconocer que los lobistas de las grandes industrias que trabajan para poder no darnos regulaciones de agua, por ejemplo, en países, en nuestro país, son los mismos lobistas que están llevando a destruir esos sindicatos en otros países, causando la migración, la inestabilidad y el sufrimiento y alrededor del mundo. Este reporte que estamos haciendo y el trabajo del grupo aquí que está haciendo de poder hacer acuerdo que está enfocado en la clase laboral, en la política correcta y también es el tipo de político que se ocupa para este país. Muchas gracias. Thank you so much, Muchas Congressman gracias, Hazard, congresista for your Casar, inspiring por su leadership and liderazgo tan powerful inspirador y vision su for visión systemic para reform. una reforma I would also like sistemática. to extend my También me deepest gustaría gratitude darle mi to all of gratitud the a speakers todos los today, as ponentes, well as to como también everyone a who todos joined los us que for this estuvieron con nosotros en discussion. esta And discusión, special y thanks to my especialmente a co-research mi investigador interns, real, Leslie a Ortiz Leslie and James Ortiz y Paredes, James who are in Los Pared, que se Angeles, encuentran en Los and who, Ángeles, like y me, también are como first yo, generation somos immigrants migrantes de primera whose generación real-life y realmente perspectives sus were vital in perspectivas drafting fueron this importantes report. para poder Our report hacer este includes reporte. detailed Nuestro policy reporte habla de recommendations recomendaciones de in both the política en trade ambos, el comercio and y también immigration en los spaces. espacios I de encourage migración. each of you Motivo to a read the todos que full puedan leer el report, reporte share completo, its insights compartir su widely, enfoque and join y us in poder advocating ver for y these luchar essential por estos cambios changes. The esenciales. report has El the reporte executive summary y el has been resumen ejecutivo ha translated sido into traducido a Spanish, español and y you can find ustedes all pueden the encontrar todo links eso en los in enlaces the que han sido chat. compartidos en el Thank you chat. again for your Gracias nuevamente por support, tu and have apoyo an y excellent tengan rest un of your excelente day. día.